Y en el extremo opuesto, quienes consideran a su mascota miembro de la familia, el despedirlos con amor es fundamental. Veamos algunas opciones para hacerlo. Osvaldo Durán vivió con dolor la muerte de su perro y estuvo presente en su incineración en una funeraria para mascotas. Sí, mi perrito es Beder, era un pastor belga malinois y pues tenía 8 años. Pues porque ya ahorita nuestras mascotas son miembros de nuestra familia, y son compañeros de viaje, compañeros de muchas cosas que nos dan alegrías, tristezas. En la actualidad, las mascotas han pasado de ser animales de compañía a ser considerados como un miembro más de la familia, por lo que su muerte y sus servicios funerarios forman parte de los gastos familiares cuando estos fallecen. Las funerarias para mascotas son lugares donde se les brinda la seguridad a los familiares de que su mascota es tratada con respeto en su muerte. Que brinda obviamente la tranquilidad a las familias. Nosotros obviamente nos encargamos de darle la confianza que la gente necesita. En los últimos años busca más la gente este tipo de servicios porque la mascota se ha vuelto un miembro de la familia. Pasa que al ofrecer estos servicios y al utilizar estos servicios, las familias quedan con un mejor concepto en la parte de la despedida. En la Ciudad de México hay distintas empresas que ofrecen estos servicios. Los costos van desde $1,200 pesos a $2,700 pesos. Nosotros vamos a su casa o a la veterinaria por la mascota en nuestra camioneta. Obviamente la trasladamos en una camilla. Llegamos aquí a Pets in the Sky, acompañados de la familia, en donde las ponemos en una sala de despedida para que obviamente ellos tengan la oportunidad de darle el último adiós, ¿no?, a lo que fue su mascota. Existe una gran variedad de urnas para colocar las cenizas de las mascotas, desde las clásicas con la foto, las que sirven como adorno, hasta las biodegradables, donde se siembran las semillas de un árbol, o aquellas que se desintegran al colocarse dentro del agua de los ríos y mares. Sin duda, lugares en los que la paz y tranquilidad hacen el duelo más fácil para los familiares que buscan agradecer a las mascotas por sus buenos recuerdos. Pues más que eso, sí, tranquilidad y todo, y saber que estuvo bien conmigo y todo, y que por eso lo traigo aquí a este tipo de lugares, porque se merecen eso y más. Con imágenes de Andrés Brito, Erika Sandoval, 21 Noticias.